Hola, muy bienvenidos, mi nombre es Gustavo. ¿Sabías que nosotros somos responsables de toda la gente que nos rodea? ¿Sabes que podemos hacer algo por ellos? Eso es muy importante. ¿Sabías que la respuesta se llama mayordomía? La mayordomía es la administración de todo lo que poseemos. Es literalmente mucho. Tiempo, dinero, talentos, recursos y mil cosas más son nuestras. Podemos usarlas como querramos. Pero allí entra el punto de vista, y por eso estudiamos todos estos temas. El punto de vista de Dios, el punto de vista bíblico. Lo veríamos desde 3 puntos de vista solo para empezar. Primero, el tema de amar a los demás. A veces no nos sale, pero sí nos damos cuenta que la gente necesita ayuda. Y si pudiéramos nosotros percibir mucho más, veríamos que necesita muchísima ayuda. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contra todo el mundo, contra toda la pobreza, contra toda la injusticia, contra todos los males que rodean este mundo? ¿Cómo todo ese junto, qué diferencia podríamos hacer? Pero allí está el secreto. Cuando nosotros comenzamos a hacer algo, dejamos de ser responsables del mal que está en el mundo. Cuando no hacemos nada, entonces sí somos responsables. Acordate el juicio de las naciones en Mateo 25. El Señor ve si hicieron o no hicieron algo por los demás. Es importante esto. En segundo lugar, y relacionado con lo mismo, es trabajar con Dios. Es trabajar junto con Dios Padre, junto con el Espíritu Santo, junto con el Señor Jesús. Trabajar nosotros junto con ellos es lo que ellos desean. Nosotros decimos cómo podemos. Para empezar, tenemos que ver y actuar como ellos al acercarnos a Dios. Cambiamos y allí está el concepto. Nosotros pasamos a ver con los ojos de Dios. Y vaya que si detectamos que muchísimas personas pueden recibir nuestra ayuda directa o indirectamente. Ya estudiaremos a través de todo este trimestre las 1001 maneras que podemos hacer. También, por ejemplo, el corazón de Dios. Él percibe la necesidad, Él se compadece de los demás. Sentir eso de tener que ayudar, de querer hacerlo. Tener ese corazón se puede si caminamos y estamos unidos íntimamente con Él. Y descubrimos también que nuestras manos, que representan todo aquello que tenemos a nuestra esfera, en las posibilidades nuestras, que tenemos para nosotros, técnicamente, podemos abrir las manos como hace Dios todo el tiempo y compartir con los demás. Eso está buenísimo. Y en tercer lugar, tenemos también lo que yo llamo el legado. Manos santas, gente santa, gente que veía como Dios, que sentía como Dios, que actuaba con sus manos, sus recursos, como Dios hace dándolo todo. Vidas consagradas desde el principio de los tiempos hasta hoy. Por eso nosotros hoy conocemos el Evangelio, porque hubo gente que mantuvo la llama y siguió fiel a Dios. Y dio todo cuanto poseía, y fueron pasando de mano en mano el legado hasta nosotros. Y llega hoy a nosotros, y nuestra tarea no es irnos al cielo únicamente, sino es ahora con todo lo que poseemos, ayudar a los demás para que ellos también puedan ir al cielo. Ahora es nuestro turno. A continuación. Como punto número 1 tenemos el diezmo equivale a un décimo, o sea, un 10%. Tenemos una serie de conceptos muy interesantes. Primero, Dios es dueño de todo. Salmos 24:1 dice así: de Jehová, o sea, del Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. En segundo lugar, tenemos algo muy interesante, que es que somos mayordomos. Agarrate lo que dice Primera de Crónicas 29:14, cuando habla David. Estaba presentando ofrendas en el templo, era todo cuantioso, gigante, abundante, y sin embargo él dice: de lo recibimos, de todo es tuyo, dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Quiere decir que básicamente somos mayordomos, y una porción está destinada a Dios de todo cuanto recibimos. Pero él reconoce que todo lo que tenemos no es nuestro, fundamental. Bueno, vamos primero al concepto de Levítico 27:30. Esto está en medio de la legislación del Sinaí y todo eso, pero eso no quiere decir de ninguna manera que el diezmo sea israelita y esté circunscrito a la legislación del Sinaí. No,
pero es una gran definición y tiene cosas muy interesantes que algunas de estas vamos a tocar en el tercer punto. Dice así, yo lo veo, lee 27:30 de Levítico, y para empezar, la versión nuestra que dice así, dice básicamente así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Bien, ahora yo aparte te leo otros, por ejemplo, de la misma cosa. Fíjate que dice, Dios habla hoy, dice, la 10ª parte de los productos de la tierra. Importante. Y termina, pertenece al Señor y está consagrada a Él. Por ejemplo, la nueva Biblia latinoamericana dice exactamente lo mismo. Y termina, es cosa consagrada al Señor. La nueva traducción viviente dice, la 10ª parte, de vuelta, diezmo, 10ª, y dice, termina, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor, santa, una palabra importante. En la nueva versión internacional dice, pertenece al Señor, pues le está consagrado. En definitiva, en todas, la expresión Kodesh il Yahvé, o Jehová, como le dicen algunos, significa básicamente eso. Eso lo vamos a explorar, consagrado a Dios, perteneciente a Dios. Eso es importante que sepamos. Ya lo estudiaremos un poco más en el punto 3. Ahora bien, veamos lo siguiente. ¿Qué es ofrenda y qué es diezmo? Diezmo es la 10ª parte de todo cuanto recibimos y le pertenece a Dios. Es sagrado, es de Él. Diferente, y nosotros devolvemos el diezmo. Somos honestos, no le robamos y devolvemos el diezmo. Ahora es diferente la ofrenda. La ofrenda es lo que nos queda, el resto, el 90%, y de eso nosotros presentamos ofrendas a Dios. Y también es importante, ambas se hacen con corazón alegre, ambos actos se hacen en un acto de adoración, de una vida cristiana. Pero el segundo es voluntario. Eso no quiere decir que sea opcional. Sí, es opcional, podemos no hacerlo, somos libres. Pero no hacerlo equivale a cerrar la mano para que la iglesia no pueda tener un sostén para muchas cosas y no pueda predicar el Evangelio y hacerle llegar la vida a otras personas. No tendríamos compasión, cerraríamos la mano. Sí, es voluntario. Pero efectivamente un cristiano que siente a Dios, que ama a Dios con todo su corazón y va a abrir su mano porque quiere que otros conozcan, es una forma de amar a los demás. En ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Sí es voluntario, pero tiene también sus detalles. Los diezmos y las ofrendas son en un contexto de adoración, es un acto de adoración de toda la iglesia de Dios a través de todos los tiempos. Es importante que sepamos eso. Apocalipsis 12 habla de todos los hijos de Dios a través de todos los tiempos. Todos ellos respetaron. No fue en el Sinaí que comenzó antes, ahora vamos a ver 2 ejemplos, y continuó después. Acuérdate que Jesús estaba formando ministros, estaban por formarse iglesias, estructuras, estaba por difundirse a todo el mundo, estaba exactamente habiendo ministerio y obra para hacer para Dios, y Jesús la estaba fundando, los consagró, los ordenó, y eran los nuevos ministros, la nueva obra, y Dios los mandó a todo el mundo. Era necesario también el apoyo tanto de diezmos y ofrendas que son para estos casos. Entonces continuó desde antes de la legislación mosaica, hay 2 ejemplos, y también tenemos después a través de toda la historia hasta hoy continúa. Es una característica de la mujer blanca, de todos los hijos de Dios de todos los tiempos, es un acto de adoración y reconocimiento a Dios. No nos olvidemos, acordate que no era una práctica exclusivamente judía. Teníamos, por ejemplo, en Cartago, en Egipto, en China, en India, en Grecia, en Roma, en Siria, en Babilonia y montones de lados más durante los 2 primeros milenios antes de Cristo. Importante eso nos da un contexto. Era una práctica conocida. Ahora, las razones por las que se hace para Dios, eso es importante para nosotros. Tenemos 2 ejemplos grandes. Por ejemplo, vamos ahora a lo que es 14, Génesis 14, 18 al 20. Vamos a ver. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Importante esto. Primero, Melquisedec representa a Cristo. No es Cristo, representa a Cristo. Es un sacerdote del Dios Altísimo y eso prueba que había seguidores de Dios y no solamente era Abraham. Siempre hubo seguidores, distintos seguidores, y este estaba dedicado al servicio de Dios. Era un ministerio que representa el ministerio de Cristo, justamente en Hebreos 7 se lo menciona, y tiene que ver que justamente es anterior, y en todo caso a través de Cristo, es posterior. Digamos que representaría más bien lo universal. Y eso nos da el contexto de que justamente tenemos acá varias cosas, sacamos varias lecciones. Primero, Abraham en un contexto de adoración encuentra un sacerdote, ¿verdad? Primero, ¿qué hace con el botín de lo que había traído de vencer a unos reyes? Y todo eso, bueno, estaba delante de él. Lo primero que hace es separar el diezmo. Eso nos da una lección, lo primero que hace. Segundo, en este contexto de adoración, después devuelve los demás, da una parte a algunos que lo acompañaron, pero de él no se queda con nada. Pero los diezmos sagrados para Dios. Lo entrega un sacerdote. Importante eso. Y también lo hace todo esto como una práctica conocida. Él no dudó. Él lo hace así. Y lo hace en un acto de adoración a Dios. Y lo hace, segundo, no negociando con Dios, como es la teología de la prosperidad tan nociva para la gente que cree en Dios, que no es bíblica. Él dice claramente, le dice a Melquisedec, bendito de Jehová, que te dio la victoria. Podían haberlo matado. O sea, es en respuesta a las bendiciones lo que nosotros siempre damos a Dios. Bueno, después tenemos, por ejemplo, Jacob. Vamos rápidamente a Jacob y tenemos acá 28. 28 de Génesis, igual, 20 al 22. Se le aparece obviamente el Señor como una escalera cuando él estaba durmiendo, y él queda impresionado y se levanta. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. En primer lugar, acá estudiamos, no hay que confundir. Primero, acá no hay negocios con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llenó de promesas, se le apareció, él no tenía nada, él estaba con un pequeño bastón, huyendo básicamente, él no tenía nada, él estaba negociando, no tenía nada. Entonces Dios lo llena de promesas, él no dice nada, se le aparece y le dice que lo va a traer y le promete que incluso que de su simiente será bendita todas las naciones, la misma promesa del Cristo, del Mesías. Dice que él participa de todo esto y lo llena, dice yo te cuidaré, no dejaré de hacer todo esto contigo. Precioso. En este contexto de promesa él se conmueve, él no tenía nada, estaba como desechado, cómo se sentía, y Dios le promete estar con él para siempre. En ese contexto él hace lo siguiente. Primero que nada, hace un voto. Dice, yo seguiré a mi Dios, se consagra. Después menciona las promesas, todas las que Dios dijo, pero no está negociando con Dios, no está dudando con Dios. Está justamente formalmente mencionando todo lo que Dios le dijo. Dios lo dijo por voluntad propia, él lo recibe, no le pidió nada. Y de eso que menciona dice, luego el voto, Jehová será mi Dios. Entonces en ese contexto de adoración y tanta consagración, él dice y él promete, Dios no le había pedido, eso es importante, eso revela dos cosas. Promete y dice, te daré el diezmo, era una práctica conocida, no tiene que ver con la legislación mosaica, es anterior. Y segundo, eso también revela que él ama a Dios, lo hace en un contexto de adoración reconociendo a su Creador. Es importante. Continuamos. Como punto número 2, ¿dónde es la tesorería? Este punto es muy importante, pero antes que nada, quiero darte un secreto. Mira, vos siempre tenés que dar tu diezmo y tu ofrenda. En algún momento puede quizás ser muy próspero y dar mucho. Quizás en otros casos parezca muy humilde lo que estás dando. Pero hay una forma de multiplicarlo hermosa. Primero, no sabes hasta qué punto Dios algún día te revelará en el paraíso, hasta dónde fue cada uno de tus monedas, hasta dónde llegó y hasta qué más nos ayudó. No lo sabemos. Eso ya es precioso.
para siempre. Pero aparte tenés otra cosa, vos podés llevar el Evangelio a una y otra persona. ¿Cuántos años de vida útil tenés? Y llevas 1, 2, 3, 4, los que puedas por año, y sumás, y sumás. Y cada uno de ellos a la vez tiene familias, ellos van a hablarle a otras personas. Y se va a ir multiplicando el número de personas que por tu influencia ellos llegaron a diezmar y ofrendar. Y llegarás al final de tu vida a tener varias personas que contribuyen las arcas de Dios. Y no como si hubieras multiplicado tu contribución. Esa es una gran forma, directa o indirectamente, es algo hermoso, es una forma de multiplicar lo que uno da. Bueno, antes que nada vamos a ver Malaquías 3:10. En un contexto, esto es el tema de la tesorería. Esto es palabra de Dios. O sea que Dios está hablando y es claro, lo ordena Dios. Entonces dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundes. No olvidemos que en el número 8 dice que le habíamos robado a Dios en los diezmos y las ofrendas. Y en los anteriores capítulos decía que el pueblo traía cosas dañadas a Dios y que los sacerdotes se portaban mal. En resumen, el pueblo culpable, los sacerdotes mal. En esta época es justo la época de Nehemías, entre el primero y el segundo gobierno que tuvo, y la gente se desorganizó. Bueno, entonces dice Dios que le están robando. Importante, Dios. No es que nosotros le pagamos a los ministros, a Dios es que le robamos. Y él dice bien claro de que estaban mal, tanto los ministros, estaban haciendo mucho mal en esa época, descuidados, y a la vez estaban el pueblo haciendo mal, robándole a Dios. Entonces dice, traigan todo, no una porción. Y todo implica también cuándo. Nosotros al principio de lo que recibimos debemos apartar a Dios, no al final. Eso también la Biblia lo dice. Por eso se consagra a Dios al comienzo. Eso es importante. Y segundo también, dice traerlo al alfolí, a la casa de Dios, que haya alimento en mi casa. Ahí también te dice dónde está la dirección. Es al sacerdocio, es a los que se dedican al templo, a las cosas santas, pero los que están en relación con la iglesia en un sentido oficial, porque también hay colaboradores, hay ministerios de sostén propio y otras cosas que se asocian a la iglesia para bien, gente que toma proyectos personales y en favor de la iglesia. Eso está bien, pero la Biblia dice claramente que debe ser llevado a la tesorería de Dios. Y eso vamos a verlo en varias partes. Y vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir a 2 de Crónicas 31, 11, lo veo rápido, así para que lo podamos aprovechar. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Eso es lo que se llama alfolí. Dice el 12, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron a cargo de ello al levita Conanías, un ministro de Dios, al frente de la administración de diezmos. Importante esto. Y esto estaba en la casa de Dios, estaba centralizado. Bueno, después dice el versículo 14, el levita Coré guarda de las ofrendas voluntarias para Dios, ofrendas también administradas por personal dedicado exclusivamente a Dios. Ahora bien, el 15, a su servicio estaban Edén, Minaim, eso sí, en la ciudad de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos, sus porciones conforme a sus grupos, así el mayor como al menor. Importante esto. Esto lo establece Ezequías. Ahora bien, después lo continúa Nehemías. Por eso Malaquías habla, dice traigan todo, porque en algún momento el primero y el segundo de sus gobiernos empezaron a fallar. Y entonces dice así Nehemías 13:13. De hecho, en el versículo 9 hablan de las cámaras, o sea, del alfolí, que limpien todo, que preparen todo para que la gente traiga. El versículo 13 dice así, puse por mayordomos, administradores. Es algo centralizado desde la sede central, en este caso Jerusalén sería. Bueno, dice, mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc,
Y fíjate cómo termina, porque eran tenidos por dignos y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Es lo mismo que leímos hace rato. Ahora de esto sacamos varias conclusiones. Primero, que la administración tiene que estar dada por la Iglesia de Dios, que los alfolís son la casa de Dios, que deben ir hacia un punto centralizado. Por eso los diezmos se recogen en las iglesias y van subiendo porciones y porciones así para que centralizarse. A la vez se coordina la distribución equitativa, como dice la Biblia en estos ejemplos. Dice que se daba a cada uno su porción. No dice que si vos tenés acá una iglesia en una ciudad de dólares y grande y todo lo demás, ahí el pastor vive como rey, mientras que vive como mendigo el que está quizá en una porción en alguna ciudad muy humilde de todas las que hay en la tierra. No dice así. Por eso se hace correctamente. Y acá tenemos otro tema. El tema no es, está organizado, está imitando el modelo central de la Iglesia Adventista, está bien, está supervisado, auditado, la gente tiene sus recibos, se muestran las cosas que se hacen, hay exposiciones a nivel general y se hacen informes de lo que se hace con el dinero. Eso está bien. Igual, aun si llegaran a fallar, lo cual no está pasando ahora, pero en otras épocas fallaron, y sin embargo eso no relevaba, por eso vimos Malaquías y vimos todos los demás. Pueblo, sacerdotes, a veces uno o a veces otro fallaban, y Dios por eso no relevaba el sistema del diezmo, lo dejaba sin efecto. No. Jesús, cuando estaba en medio de los sacerdotes que lo estaban por matar, él decía del diezmo, Mateo 23, y decía que había que seguir haciéndolo. O sea, la paz, la misericordia y la justicia, sin dejar de hacer lo otro, sin hacer aquello que se refería al diezmo. Ahora bien, hay un punto que falla la gente, Amós 4:4, que es importante esto, y esto es para verlo con los ojitos bien así, como grandes. A ver, vamos a ir a Amós 4:4, dice así: Id a Betel y prevaricad, o sea, pecad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Acá pasaba algo. Nos enseña bien claro un par de cosas. Dios estaba enojado, totalmente disgustado. Decía que eran diezmos. Y bueno, se los traían al Señor técnicamente, pero no. Primero eran lugares rivales construidos donde no había ordenado Dios traerlo. Dios dice: tráiganlo a mi casa, a la estructura que Dios designó y está organizada por Dios. Y tiene una centralización y tiene una auditoría y todo eso. No, ellos lo llevaban a ciudades edificadas por reyes de Israel que eran medio desobedientes y querían competir con Jerusalén. Y Dios dice: lleven ahí los diezmos y pequen y aumenten su maldad. Dios no lo aceptaba. Los sacerdotes no eran hijos de Leví, eran así, sacerdotes comunes de otras tribus. No eran ministros autorizados por Dios. Los lugares no eran autorizados por Dios. ¿Eso qué nos enseña? Podemos encontrar otros ejemplos, pero esto lo estoy mencionando. Nosotros tenemos diezmos y ofrendas. Se llevan a la casa de Dios. No es... acuérdate de la viuda que puso en el templo cuando todos se comían. Jesús dice que comían en la casa de las viudas, hacían todo un desastre con las ofrendas, diezmos, hacían toda una maldad, y Dios elogia que la viuda pone. No está hablando de eso. Está diciendo bien claro que nosotros diezmos y ofrendas lo tenemos que llevar a la casa de Dios. Bien. Ahora, hay gente que dice: pero aquel es piadoso. Dios no te prohíbe contribuir con un ministerio que pueda apoyar a la iglesia, no en contra, apoyar a la iglesia. Y si vos crees que ese es piadoso y todo eso, simplemente lo apoyas de tu propia porción, de lo que a vos te quedó luego de tus diezmos y ofrendas consagradas a Dios, que deben ser llegadas al alfolí, a la tesorería de Dios. Vos podés, de lo que te queda, contribuir para con ellos. Dios no te lo prohíbe, siempre y cuando no estén en rebelión contra Dios. No podés hacer eso. Sería ir contra Dios mismo. Entonces, lógicamente, vos pensás que son buenos y podés contribuir. Pero no es lícito llevar, acá lo que acabamos de leer, llevar lo que pertenece a la tesorería de Dios a otro lugar y ponerlo allí.
No es así como debe hacerse. Simplemente te cuento estas cosas relacionadas con el diezmo, simplemente para darte seguridad, alegría y para liberar tu mente de que qué es lo que hacen, que no lo hacen. Dios te va a premiar y te va a juzgar por tu obediencia, por hacer las cosas correctamente con su palabra. Hacer las cosas como debes y disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios pedirá cuenta aparte a quienes administran. Podés orar por ellos y la iglesia está escrita en la Biblia que finalmente va a predicar el Evangelio a todo el mundo y va a triunfar. Así que esta causa tiene un noble destino. No tengas más miedo y haz como Dios ordena. Sé obediente y sé feliz. Como tercer punto, el propósito del diezmo. Acá es importante porque vamos a hablar de muchísimas cosas, quizás del fundamento del diezmo. Vamos a ver la relación con el Nuevo Testamento, cómo está en vigencia ahora. Vamos a hablar primero, antes que nada, de Levítico 27:30. Ya lo leímos. Es importante que dice, hablando del diezmo, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es importante para empezar acá cuando decimos el propósito del diezmo, ¿de quién es? Nosotros siempre pensamos en quién lo usa, quién no, para qué. Primero, ¿de quién es? Dice que le pertenece a Dios. Kodesh y Yahvé significa dedicado a Dios, pertenece a Dios. Lo leímos hace rato en distintas versiones. Es hermoso, ya es de Dios. Es la misma expresión que tiene Éxodo 16:23 cuando habla del sábado. Y dice reposo consagrado a Dios. La misma expresión, Kodesh y Yahvé, santo a Dios, es de Él, le pertenece a Él. Dos instituciones preciosas, diezmo, sábado, en un acto de adoración que vamos a Dios, a presentarnos a Dios. Justamente el sábado es el día en que dejamos diezmos y ofrendas. O sea, las dos instituciones en un acto de adoración, es importante eso. Cuando entendamos eso, entonces vamos a entender lo que hizo Abraham, lo que hicieron todos, lo que hicieron los grandes reformadores, Nehemías, Esdras, Ezequías, todos los que hicieron algo con respecto al diezmo para hacer las cosas, hasta la viuda pobre, cuando puso su ofrendita. Cada uno en la historia que hizo algo con respecto a dar a Dios, es lo mismo. Y justamente Melquisedec mencionó algo, es importante, y le puso el dedo en la llaga porque dijo, bendito sea Dios, creador del cielo y de la tierra. Estuvo hablando de Dios como creador y por eso daba el diezmo, no solo como dador, sino como creador. Es importante, y Abraham, cuando habla en el versículo creo 21, también menciona de vuelta, he levantado mi mano por Jehová, creador del cielo y de la tierra. Están mencionando esto en el contexto de qué hacen con el diezmo, para empezar. Entonces, diezmo, sábado, cosas consagradas a Dios, importantísimo esto, porque esto nos lleva ineludiblemente a Apocalipsis 14:7, cuando dice, temed a Dios, reverenciad a Dios y dadle gloria. Haced algo por su nombre, comprometerse con Él completamente, en lo que es mayordomía, es darlo todo. Y dice, anunciad que la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. A hablar de eso lo hablamos. Pero luego dice, y adorad, el contexto de adoración, y dice, porque Él es creador de todo. Entonces no podemos menos que decir, y ya hemos concluido cuando en los estudios múltiples que hicimos, que sí o sí está mencionando en el mismo lenguaje que habla el sábado, cuando habla de creador, porque ese es el fundamento y las palabras que rodean a la institución del sábado. Pero Kodesh Yahvé, cosa consagrada a Dios. Y cuando Melquisedec menciona es que esto es diezmo, es porque Él es creador. Estamos también mencionando en este acto final, en este último tiempo, estamos mencionando que es importante adorar a Dios por las cosas que son de Él. El sábado es una, el diezmo es otra. Por supuesto, las ofrendas, todo lo demás. Importante esto. Bueno, ahora lo mencionamos y decimos, ya sabemos que es sagrado. Es de Dios. Ya vimos dónde se tiene que llevar hace rato. Pero ahora, ¿para quién es? ¿Para quiénes se utiliza? Ya vimos también un poco quiénes se utiliza, pero vamos a ver los demás argumentos. Número 28. Sigamos.
Y veamos el número 18, perdón, y dice el versículo 21. Fíjate, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y los de Leví se mencionaban, digamos, en unas funciones más primarias como sacerdotes. Y luego el resto, digamos, los demás, como servidores, ¿no es cierto? En todo caso eran como los dos dedicados de tiempo completo. Y dice que por su ministerio, por tiempo completo, Dios les daba el diezmo, pero el diezmo se lo daban a Dios. El pueblo no pagaba a sacerdotes y levitas. El diezmo era de Dios y Dios lo dedicaba a ellos, se lo daba a ellos. Por eso cuando nosotros dejamos de dar diezmos, ¿a quién perjudicamos? En realidad perjudicamos a los que lo necesitan acá en la tierra, a los humanos. Pero la falta es contra Dios. Es importante eso que sepamos. Lo dice claramente las Escrituras. Luego, esto lo menciona y lo evaluamos en varias partes. Primero, Mateo 23, solo estamos mencionando. Jesús dice, cuando les habla y los critica a todos los dirigentes judíos y les dice que ellos diezmaban las especies, como si fuera un máximo de santidad, tan quisquillosos. Pero Dios le estaba dando una lección. Dice, ustedes dejan la justicia, la misericordia, la verdad. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Está validando el tema del diezmo, porque el diezmo es para Dios. Está diciendo Él, que es Dios, que es válido. Es suficiente su palabra. Después hay otro comentario de Jesús con respecto al diezmo. Ya dijo uno, lo dice Dios mismo, es valioso el diezmo, es necesario que siga. Lo dice, estaba a punto de morir en la cruz. No va a poner una enseñanza así para un año y ya va a morir en la cruz. No, es obvio que está estableciendo estas enseñanzas como el resto de las enseñanzas que puso en los evangelios para que nosotros los aprovechamos y leemos. Son explicaciones vigentes. Ahora bien, otro punto más. Vamos con las palabras del Señor y también agrega Pablo justamente en razonamiento. En dos partes tocamos solamente uno. Primero de Corintios, y ahora lo leemos. Primero de Corintios, yo lo abro acá en otra parte. Dice así, 9, 13 y 14. Pablo dice así, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Hagamos una pequeña pausa. Acá está mencionando ni más ni menos que dos tipos de trabajos mencionados en Números 28, justamente 21 en adelante, yo solo leí el 21. Números 18, 21 en adelante, yo solo leí el 21, pero ahí dice claramente que hay levitas y sacerdotes, y lo dice en toda la Biblia. Acá los menciona, los que trabajan en las cosas sagradas son los levitas, en general dedicadas a 1000 tareas, y específicamente los sacerdotes son los que sirven el altar. Está mencionando ni más ni menos que las personas que se dedican al ministerio, los dos tipos de personas que dependen de los diezmos. Y ahora cierra, no está hablando de ofrendas. El versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora ya no habla de levitas y sacerdotes, dice los ministros de Dios, está hablando de los que Él educó y mandó por toda la tierra. Ahora deben ser sostenidos ellos. ¿Por qué? ¿Por ofrendas o por diezmos? Estaba hablando inequívocamente de los diezmos. Importante eso. También lo menciono en otra parte, pero yo solo quiero decir que es muy sencillo. Esto requiere mucho más estudio, se puede ver, hay 1000 cosas para ver sobre esto. Pero es ni más ni menos riquísimo y muy aleccionador. Mi querido hermano, es de Dios. La obra lo necesita, Dios lo dedica. Pero esto nos lleva al punto número 5 que lo aunamos ahora. Concluimos finalmente que debe ser llevado a donde debe ser llevado la tesorería de Dios, que le pertenece a Dios, nosotros se lo devolvemos. Lo tenemos que hacer en forma de adoración, en espíritu correcto, con alegría. Tenemos que llevarlo justamente a donde tenemos que llevarlo y destinarlo a lo que Dios lo destinó. En toda la Biblia dice que es para los que están trabajando en el ministerio, en la iglesia. Y entonces todas estas conclusiones nos llevan a pensar
que tenemos algo que hacer. Yo te invito a que participes siendo honrado con Dios y también, por supuesto, ya estudiaremos el tema de las ofrendas. Podemos ser liberales con Dios y Dios no solo estará feliz, recibiremos sus bendiciones, eso es bueno, pero fundamentalmente veremos las bendiciones con nuestros ojos cuando otras personas puedan conocer a Dios y haya otras personas que tengan alegría, no solo nosotros, a causa de que nosotros pudimos ser fiel. Eso ya es suficiente recompensa. Hasta la próxima.